Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de la Lorena Grande, hoy día 13 de febrero de 2026. Primer punto del orden del día, aprobación del acta de la sesión anterior, 16 de enero de 2026. ¿Se aprueba? Se aprueba por unanimidad. Punto 2, expediente sobre solicitud de pertenencia a la Orden del Mérito a la Policía Local de Andalucía, a los agentes 8.222 y 14.977 de la Policía Local de la Lorena Grande. Tiene la palabra el secretario. Se propone por el señor alcalde, primero, solicitar a la Dirección General de Gobernación de la Junta de Andalucía la solicitud de pertenencia a la Orden de Mérito a la Policía Local de Andalucía para los agentes 8.222 y 14.977 pertenecientes a la plantilla de la Policía Local de la Lorena Grande. Tiene la palabra el portavoz del equipo de gobierno, José Antonio Rueda Monroy. Muchas gracias, muy buenos días a todos y a todas. Muy bien, como se ha dicho, en este punto del orden del día traemos a aprobación, si lo estiman los distintos grupos políticos, la propuesta para solicitar a la Junta de Andalucía la concesión de la orden al mérito policial de dos agentes, el agente 8.222 y el 14.977, debido principalmente a una actuación especialmente meritoria que llevaron a cabo el día 12 de noviembre del año 2024, por la que, recuerdo, se le concedió ya en un pleno del pasado año, del año 2025, una felicitación pública y que, como expreso, pues ahora pretendemos que se incluya en esta orden al mérito policial de Andalucía. Recuerdo que esta actuación se trataba de un incendio en el interior de una vivienda en calle Martos Grande, número 21, un incendio al que se trasladaron los 4 policías concretamente y en el que se encontraba en el interior de la vivienda una persona de 80 años que concretamente 2 agentes que fueron los que entraron en varias ocasiones a la vivienda, pues consiguieron tras varios intentos, traerlo hacia el exterior, salvando su vida, sin lugar a dudas, y, por otro lado, poniendo en riesgo y en peligro su propia vida. Es por ello, por lo que, considerando que esta actuación es especialmente meritoria, pues se ha solicitado a la Junta de Andalucía que se incluya en la orden al mérito a la Policía Local, y en este sentido pues se ha recibido un requerimiento el mes pasado de la Junta en la que se decía que esa solicitud tenía que estar respaldada por el Pleno de la Corporación, y es por ello por lo que lo traemos hoy aquí y por lo que solicitamos el voto favorable de los distintos grupos políticos. Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz de Vox. Sí, buenos días a todos. Lo primero, expresar mi más sincera enhorabuena a los policías 8.222 y 14.977. Para el Grupo Municipal de Vox un orgullo que 2 de nuestros policías pasen a pertenecer a la Orden del Mérito Policial Local de Andalucía, ya que ha quedado constancia y demostrado que estos 2 señores se jugaron la vida para salvar a una tercera persona. Por lo tanto, nuestro voto es favorable. Muchísimas gracias. Tiene la palabra la portavoz del Partido Popular. Sí, nuestro voto también será favorable. Nos sumamos al reconocimiento a estos profesionales, a estos policías de nuestro municipio, y esperamos, pues que la Junta de Andalucía tenga bien el que estas 2 personas que se jugaron la vida en esta actuación pues puedan pertenecer a esa Orden del Mérito de la Policía Local de Andalucía. Portavoz del equipo de gobierno. Sí, para terminar, agradeciendo a Vox y al Partido Popular la aprobación favorable de este punto de orden del día. Felicitamos también a ambos agentes y, al igual que ha comentado la portavoz del Partido Popular, pues esperemos que tengan en consideración esta solicitud y que finalmente sea concedida el integro a esa orden del mérito en la Policía Local de Andalucía. Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? ¿Ninguna? Pues simplemente agradecer el apoyo a este punto en el orden del día, unánime, y también, sobre todo, reafirmar nuestro agradecimiento como ayuntamiento a los 2 agentes, pero también a los vecinos que participaron en aquel incendio de la calle Huerto Martos Grande. Pasamos a la votación. Votos a favor. Se aprueba por unanimidad.
Pasamos al tercer punto, proposición del Grupo Político Municipal Vox para regular las condiciones de acceso a las dependencias municipales en supuestos de ocultación integral del rostro. Me indica el secretario que primero se tiene que votar la inclusión en el orden del día. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad la inclusión en el orden del día de esta moción. ¿Quiere comentar algo? ¿No? Tiene la palabra, por lo tanto, el portavoz de Vox. Exposición de motivos. Las dependencias municipales del Ayuntamiento de Alhaurín el Grande constituyen espacios destinados a la prestación de servicios públicos, la atención directa a la ciudadanía y la realización de trámites administrativos que producen efectos jurídicos en los que resulta necesario garantizar la seguridad, la correcta identificación de las personas usuarias y el normal funcionamiento de los servicios. En determinados trámites presenciales, la identificación visual del rostro constituye un elemento funcional necesario para la verificación de la identidad, la prevención de posibles suplantaciones y la protección tanto de la ciudadanía como del personal municipal. El Ayuntamiento, en el ejercicio de sus competencias de autoorganización, policía administrativa y gestión de sus instalaciones, puede establecer condiciones objetivas y proporcionadas de acceso y uso de las dependencias municipales, siempre que respondan a una finalidad legítima, sean necesarias para el interés general y respeten el contenido esencial de los derechos fundamentales. La presente moción no se dirige a símbolos, creencias o prendas concretas, ni atiende a la motivación personal, cultural o religiosa de quienes las porten, sino que limita a regular una condición objetiva y general referida exclusivamente a aquellos supuestos en los que se produzca una ocultación total o sustancial del rostro que impida la identificación facial. La medida se plantea con carácter proporcionado, limitada al ámbito de las dependencias municipales, sin extensión alguna a la vía pública e incorporando las excepciones necesarias por razones médicas, de salud pública o de seguridad laboral, así como mecanismos que garanticen una aplicación respetuosa, neutral y no discriminatoria. Por todo lo expuesto, se eleva al Pleno lo siguiente. Propuesta de acuerdo. Establecer en el ámbito de las dependencias municipales del Ayuntamiento de Alhaurín el Grande la obligación de permitir la identificación visual del rostro como condición para el acceso y uso de los servicios municipales presenciales, cuando dicha identificación resulte necesaria por razones de seguridad o verificación de la identidad. Segundo, a los efectos del presente acuerdo se entenderá por ocultación integral del rostro aquella producida por cualquier prenda, complemento u atuendo que impida total o sustancialmente la identificación facial de la persona, con independencia de su origen, naturaleza o significado. Quedan excluidos de la aplicación de esta medida los supuestos debidamente justificados por razones médicas, de salud pública o por exigencias de seguridad laboral. Encomendar a los servicios jurídicos municipales la elaboración de las instrucciones o normativas internas necesarias para el desarrollo de este acuerdo, garantizando su aplicación proporcionada, objetiva y no discriminatoria y respetuosa con los derechos fundamentales, incluyendo, cuando proceda, fórmulas que permitan la identificación en condiciones adecuadas de privacidad. Y quinto, dar la debida publicidad al presente acuerdo con los accesos a las dependencias municipales a través de los canales oficiales de este Ayuntamiento. Muchísimas gracias. Tiene la palabra la portavoz del Partido Popular. ¿El portavoz del Partido Popular? Bueno, yo esta moción que hoy trae Vox, pues la verdad es que nos lleva un poco a algunas
cuestiones que no tenemos claro. No tenemos claro porque yo creo que el acceso a las dependencias municipales ya viene recogido en la ley. No hay ningún pronunciamiento expreso de la ley a nivel estatal donde exista esta provisión. Podemos estar hablando del principio de vulneración de principios fundamentales. Nuestro ayuntamiento no tiene un reglamento donde prohíba expresamente estas cuestiones y, bueno, entonces eso nos lleva a que no tengamos claro si realmente tenemos competencia municipal para poder llevar a cabo esta medida, si eso puede suponer una vulneración de algún derecho, si estamos hablando de una medida necesaria y a la vez proporcionada, que es lo que también establece la ley a la hora de poder regular el acceso a dependencias municipales o a edificios públicos. Así que nosotros consideraríamos que tendríamos que tener pues un informe jurídico o tendríamos que tener un respaldo jurídico a la hora de tomar una decisión de este tipo o simplemente pues el cumplir con la normativa que tenemos ahora mismo, la normativa estatal que al final nos vincula a nosotros. Así que nosotros en ese sentido vamos a abstenernos en la moción, pero creemos que tenemos que tener un respaldo jurídico lo suficientemente fuerte para poder tomar una medida de este tipo y que no llegue a vulnerar ningún derecho y que al final podamos tener más un problema que otra cosa, porque bueno, creo que al final la ley está para cumplirla. Y si no, bueno, pues los que tengan que modificar esta ley podemos pedirle que la modifiquen, pero no tomar decisiones en contra de ella. Portavoz del equipo de gobierno, José Antonio Rueda Monroy. Muchas gracias de nuevo. Bien, yo en este caso, en primer lugar, quiero agradecer expresamente la presentación de esta moción al grupo político de Vox, sobre todo por la preocupación que muestran por los problemas diarios de Alhaurín el Grande, no solo de Alhaurín el Grande, también de todos los pueblos de España, porque digo Alhaurín y otros pueblos de España porque observamos que esta moción no es un fenómeno aislado, sino que en los últimos días, semanas o incluso últimos meses, este texto prácticamente idéntico se han presentado en multitud de municipios a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. Hace 2 días se presentó una moción idéntica en el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, pero también se han presentado en Dos Hermanas, Burriana, Caspe, en muchos ayuntamientos de Mallorca, Martos, en Jaén, en definitiva en muchos otros ayuntamientos. Y esto evidentemente evidencia que no estamos ante una problemática estrictamente local y específica, como decía la portavoz del Partido Popular, sino ante un modelo que se está replicando y un problema que quiere hacer ver el partido Vox, que se da en todo el territorio nacional. Yo sí quiero hacer algunas reflexiones porque me ha resultado muy llamativa cómo esta propuesta se ha ido descafeinando a lo largo de este tiempo a razón de las otras propuestas que se han presentado en otros ayuntamientos, porque estas otras, en el mes de enero hay algunos ejemplos en los que se incluían un punto adicional a los que hoy aquí se trae, en el que se prohibía radicalmente, estrictamente, la entrada a las dependencias municipales a personas que tuviesen el rostro total o parcialmente cubierto. En esta, como digo, ese punto concreto no se incluye, únicamente se limita a permitir la entrada cuando ante trámites que necesiten una identificación del rostro o para la verificación de la identidad o por motivos de seguridad. Claro, yo preparando esta moción y pensando en situaciones cotidianas que hayamos vivido en este ayuntamiento o que se vivan día a día en dependencias municipales, pues me planteo cuáles pueden ser situaciones que estarían amparadas por esta norma que ahora propone el partido Vox. Quizás la más cotidiana, la más común sea cuando una persona entra con un casco a una dependencia, un casco de moto, a hacer un trámite urgente a una dependencia municipal, o ahora en la época de invierno, personas con bufanda, gorro, o en verano con gafas de sol. Y sinceramente yo pienso que en estos tipos de trámites, cuando el funcionario necesita identificar a una persona,
porque expresamente así o es un requisito para echar a andar el procedimiento, pues entiendo que el funcionario o el empleado público pues le dirá que se retire el casco o la prenda que cubre el rostro. Por tanto, es una práctica ordinaria que se da día a día, que ya existe y que se viene solventando con normalidad. Pero claro, ya planteándome en el supuesto extremo que aquí hipotéticamente se hubiese traído el punto de prohibir radicalmente la entrada en toda dependencia municipal a personas con el rostro cubierto o semicubierto, como así se decía expresamente en otras mociones, yo me preguntaba cómo iban a entrar la semana que viene las agrupaciones del carnaval o los aficionados del carnaval al teatro, que es una dependencia municipal, con el rostro cubierto o con máscara, ¿vale? Por tanto, cuando intentamos regular una situación tendremos que ser coherentes y regularla en todos los sentidos. En este caso, pues me surge la duda esencial que también ha planteado aquí el Grupo Popular. Estamos ante un problema real de Alhaurín el Grande, porque siendo honestos, yo creo que son casos estadísticamente residuales en nuestro municipio lo que sucede, en los que las personas entran con el rostro cubierto a dependencias municipales. Pero la pregunta en este caso es clara, ¿es tan común, por tanto, esta situación como para que necesitemos regularla expresamente en una norma? Y en el hipotético caso de que ocurra, ¿no se pide ya hoy en día la identificación cuando resulta necesaria? Yo, pensando en procedimientos específicos en los que se requiere una identificación del rostro de la persona, únicamente se me ha venido a la cabeza varios, quizás el más paradigmático sea el caso en el que se necesita acreditar la identidad a efectos de solicitar el certificado digital, que ahí evidentemente el funcionario o el empleado público sí tiene que reconocer claramente el rostro de la persona. En estos casos, pues yo creo que claramente se solventará en el sentido de que el funcionario o el empleado público le diga a ese ciudadano que si no se descubre el rostro, pues no puede verificar la identidad y, por tanto, no puede continuar con ese trámite administrativo. Por tanto, yo creo, como digo, que desde el sentido práctico, pero también desde el sentido jurídico, como ha puesto el Partido Popular, sobre el que no me voy a extender ya, hago mías las palabras de la portavoz del Partido Popular, no estamos ante una cuestión que debamos expresamente regular. Por tanto, como dice Vox en su moción expresamente, no planteo esta reflexión con motivos ideológicos, sino desde la práctica y desde lo jurídico. Existen mecanismos legales para identificar a una persona cuando es necesario. También la propia Ley de Seguridad Ciudadana, la 4/2015, en el artículo 16.1, otorga la posibilidad de que las fuerzas y cuerpos de seguridad, por motivo de seguridad, que es otro de las patas de esta moción, pues que otorga la potestad de que se descubran a estas personas y, por tanto, desde el punto de vista práctico y jurídico, pues entendemos que no tiene cabida. Por tanto, reconocemos que la identificación en determinados trámites puede ser legítima y necesaria, consideramos que existen instrumentos legales suficientes para llevarla a cabo sin necesidad de introducir una regulación adicional y no apreciamos, por tanto, una problemática real y generalizada en nuestro municipio que justifique esta iniciativa, ni tampoco vemos claro que la solución propuesta aporte una mejora efectiva respecto a la situación actual. Al mismo tiempo, como he dicho, entendemos que la finalidad de seguridad y correcta identificación es legítima y por eso, por coherencia con esta posición intermedia, también vamos a adoptar un voto que será el de la abstención como expresión de esta prudencia institucional y de respeto a la complejidad del asunto que aquí se trae. Muchas gracias. Portavoz de Vox. Sí, bueno, pues con respecto a lo que acaba de decir el señor Monroy, nosotros, el Grupo Municipal de Vox Alhaurín el Grande, ha traído una moción. Yo no sé las mociones que llevan mis compañeros. Es verdad que puede ser que haya un tipo de moción base y sobre esa los concejales de toda España pues hacen sus propias mociones. Nosotros, en este caso, como bien ha dicho usted, no prohibimos, ¿no? Y van a poder entrar, en este caso, los señores de las comparsas y de las murgas al ayuntamiento. No prohibimos eso exactamente. ¿Es tan común? Cada día va siendo más común. Usted me ha preguntado si es tan común. Sí, cada día
y en el futuro será más común. Dice usted que nuestra moción viene directa desde las bases de Vox, igual que la que ustedes van a presentar dentro de breves minutos con respecto al 8M. También es un tipo base que el Partido Socialista os obliga, entre comillas, a presentar en esta fecha y se va a debatir y algunos la aprobarán, otros no la aprobarán, pero es democráticamente asimilable. Después, con respecto, vamos a contestarle, le contesto a usted y a la señora Ledesma, sobre los fundamentos jurídicos, ¿no? Usted ha hablado de fundamentos jurídicos, la señora Ledesma también ha hablado de fundamentos jurídicos. Pues mire usted, la Constitución en su artículo 10.1 dice lo siguiente: dignidad de la persona y libre desarrollo de su personalidad. En el artículo 14 de la Constitución española me dice que habla de la igualdad y de la no discriminación. En el artículo 103.1 de la Constitución española hablamos de la objetividad y neutralidad de la Administración, en este caso. Y después, en los artículos 25.2 y 84 de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local, dice que el Ayuntamiento es el que tiene las competencias municipales en seguridad, convivencia y gestión de instalaciones. Por lo tanto, creo que nuestra moción la hacemos, por supuesto, por seguridad de todos y cada uno de los alaurinos y funcionarios que tiene este ayuntamiento, pero que, como todo en este caso, pues es debatible y ustedes tienen una opinión, nosotros tenemos otra y eso es la democracia. Así que muchísimas gracias. Portavoz del Partido Popular. Bueno, yo realmente no he puesto aquí de manifiesto ni mi opinión ni la opinión de los concejales del Partido Popular. He puesto simplemente de manifiesto las dudas jurídicas que plantea esta moción que hoy se trae aquí, porque realmente nosotros no estamos aquí para hacer lo que consideremos oportuno o lo que nos guste o no nos guste, o llevar a cabo la opinión que tengamos sobre algo o no. Creo que tenemos que tener una base jurídica y, por ejemplo, la identificación en los trámites administrativos está regulada por la normativa administrativa, la Ley 39/2015, y los trámites presenciales, la identificación se realiza a través de documento oficial, no por reconocimiento facial. Hay muchas cuestiones que plantean la duda de si esta medida se puede tomar. Yo y el planteamiento que hacemos desde el Grupo Popular es que haya unas garantías jurídicas para poder tomar esta decisión y si no, pues tendremos simplemente que limitarnos a cumplir la ley que existe ahora mismo y que está vigente o bien solicitar que se cambie esa ley. Portavoz del equipo de Gobierno. Sí, para responder a los argumentos que ahora en este segundo turno ha expresado Vox, en cuanto a que se haya presentado a nivel nacional, yo no lo veo una pega. Pero bueno, creo que eso evidencia que estamos ante un problema general o el problema que se trae de debate general a nivel estatal y que, por tanto, quizás sería otra sede en la que se debería debatir, sobre todo en consideración de los argumentos jurídicos que de nuevo se han puesto sobre la mesa. Usted mismo ha hecho referencia al artículo 10.1 de la Constitución, que regula el objetivo constitucional, quizás que es el libre desarrollo de la personalidad y que eso también conlleva el hecho de que una persona se pueda ir a una dependencia municipal como quiera, ¿vale? También existen otros derechos fundamentales relacionados, el 18, que regula el derecho a la propia imagen, o el artículo 20 de la Constitución, que regula el derecho a la libertad de expresión, que también tiene vínculo con la libertad de que cómo quiere vestir o cómo quiere expresarse una persona, digamos, desde un punto de vista externo hacia el exterior. Entonces, claro, existe motivo, esta moción, sin ninguna duda, puede afectar a derechos fundamentales o tiene incidencia sobre derechos fundamentales. En relación con eso, el artículo 53.1 de la Constitución y el artículo 81 también señala que el desarrollo de estos derechos ha de hacerse mediante ley orgánica y sobre estas cuestiones también existe un intenso debate jurisprudencial en el ámbito también del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Tenemos varias sentencias también del Tribunal Supremo que han estimado inconstitucional
tribunales algunas propuestas o algunas medidas de otros ayuntamientos. Hay una sentencia del año 2013 del Tribunal Supremo en la que aborda una cuestión similar respecto al Ayuntamiento de Lleida y la regala inconstitucional. Y bueno, hay un test de proporcionalidad que es básicamente también en lo que se ha referido la portavoz del Partido Popular, que exige la necesidad, la idoneidad y la proporcionalidad en sentido estricto de toda medida, que consideramos que en este caso pues podía encontrarse con estos escollos, ¿vale? Por tanto, como he dicho antes, desde el sentido práctico no consideramos coherente esta moción, y desde el sentido jurídico, como ahora me he abundado un poco más, pues tampoco, y es por eso por lo que seguimos justificando así nuestra abstención en este punto del orden del día. Portavoz de Vox, para cerrar la moción. Pues nada, darle las gracias tanto al portavoz del equipo de gobierno como al portavoz del Partido Popular, y bueno, esperemos que esta moción salga adelante. Muchísimas gracias. Bueno, en este caso vamos a proceder a la votación, pero digamos que esa moción, como se ha planteado aquí, no plantea precisamente un problema que hoy exista en Alaurín Grande, y que simplemente cuando se plantea, se resuelve a diario de conformidad con la ley existente, de modo que entendemos que esta moción no aporta ninguna solución a un problema que, primero, no existe, y segundo, que no esté recogido por la ley. Pasamos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Se aprueba la moción con el voto a favor de Vox y las abstenciones de Izquierda Unida, Partido Socialista, 100% Alaurín y Partido Popular. Pasamos al cuarto punto, proposición del Grupo Político Municipal del Partido Popular relativa al impulso del proyecto de la presa del Cerro Blanco como infraestructura estratégica frente a inundaciones y para la garantía de suministro hídrico en la comarca del Guadalhorce. Tiene la palabra. Perdón, sí, hay que ratificar la inclusión en el orden del día. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad la inclusión en el orden del día, y tiene la palabra el portavoz del Partido Popular. Gracias y buenas tardes a todos y a todas. Bien, como ya se anuncia en el punto del orden del día, con esta moción lo que pretendemos es dar un impulso a un proyecto que consideramos importante, no solo para Alaurín el Grande, sino para el conjunto de nuestra comarca, la comarca del Guadalhorce, como es la construcción de la presa denominada presa de Cerro Blanco, una presa que iría proyectada entre los términos municipales de Guaro y de Coín, sobre el río Grande, y que tiene como idea y como objetivo evitar precisamente problemas que, pues desgraciadamente, estamos viviendo de cerca en los últimos tiempos. En primer lugar, la sequía que hemos ido sufriendo en los últimos tiempos, y también pues las lluvias torrenciales que, como digo, igualmente las estamos viendo de cerca. Entonces entendemos que la construcción de esa presa, que por otro lado no se trata de una iniciativa nueva, sino que ya se ha debatido en otro momento y que se ha puesto sobre la mesa anteriormente, sería una buena alternativa. En primer lugar, para garantizar esa seguridad ciudadana que evitaría, por un lado, los problemas derivados de las lluvias torrenciales, y por otro lado, para garantizar el abastecimiento de los recursos hídricos, no solamente para el consumo humano, para la población, sino también para el uso agrícola. Por tanto, consideramos que se trata de una infraestructura de gran importancia para nuestro municipio y que pretendemos, como digo, con esta moción, que se agilice un proyecto que ya se ha puesto sobre la mesa anteriormente. Así que daré paso a la lectura de lo que son los acuerdos que planteamos, porque en ellos se recoge cuál es nuestra propuesta con la presente moción. En primer lugar, sería instar al Gobierno de España y, en particular, al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, competente en materia de aguas, a que impulse de manera prioritaria y definitiva el proyecto de la presa de Cerro Blanco, garantizando su planificación, financiación y ejecución como infraestructura estratégica destinada a la regulación del caudal del Río Grande y a la laminación de avenidas en la comarca del Guadalhorce.
Solicitar que el desarrollo del proyecto se lleve a cabo con el máximo respeto medioambiental, cumpliendo rigurosamente la normativa vigente en materia de evaluación ambiental, protección de los ecosistemas fluviales y conservación de la biodiversidad, e incorporando las medidas necesarias para minimizar su impacto. Tercero, requerir que el proyecto garantice de forma expresa el abastecimiento de agua para consumo humano a los municipios y núcleos de población del ámbito de influencia de la presa, asegurando recursos suficientes de calidad y bajo criterios de equidad territorial, especialmente en periodos de sequía. El cuarto, instar a que la puesta en marcha del proyecto de la presa de Cerro Blanco contemple el mantenimiento y aseguramiento del suministro de agua a las explotaciones agrícolas y ganaderas que actualmente dependen del caudal del Río Grande, respetando los usos y derechos existentes y contribuyendo a la sostenibilidad económica y social del sector primario. Quinto, solicitar al Gobierno de España que establezca un cronograma claro y verificable de las actuaciones necesarias para la ejecución del proyecto, incluyendo plazos y dotación presupuestaria, y que facilite información periódica sobre el estado de tramitación y avance del mismo. Y, por último, dar traslado del presente acuerdo al Gobierno de España, al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a la Junta de Andalucía, a la Confederación Hidrográfica correspondiente y a los ayuntamientos de la comarca del Guadalhorce a los efectos oportunos. Por tanto, se trata, en definitiva, de plantear ese impulso al proyecto que ya se encuentra incluido en la Planificación Hidrológica Nacional, que fue declarado como obra de interés general del Estado y que durante años ha sido una demanda tanto por los distintos municipios como por la población y los regantes y los sectores productivos que forman parte de nuestra comarca. Así que desde nuestro grupo pedir el apoyo del resto de grupos que conforman esta corporación para conseguir que se dé un paso decisivo hacia la construcción de esta presa denominada de Cerro Blanco. Tiene la palabra el portavoz de Vox. Sí, pues nosotros votaremos a favor porque desde Vox lo que pedimos es un plan nacional de agua que no solo cree presas donde no hay y son necesarias, sino que interconecten las presas existentes para que cuando ocurra lo que ha ocurrido con las borrascas y las presas tengan que desembalsar el agua, no se tire al mar y de camino contribuya a aumentar el caudal de los ríos provocando desbordamientos. También pedimos que las cuencas de los ríos se interconecten porque agua en España hay para todos, pero no está igualmente repartida. En definitiva, el problema del agua no se arregla con medidas puntuales, sino con planes integrales que tengan en cuenta el problema de un modo global. Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz del equipo de Gobierno, Teresa Sánchez. Gracias. Buenos días a todos y a todas. Bueno, buenas tardes ya. Más de 70 años de advertencias de los científicos están cumpliéndose. El calentamiento global está acelerando el cambio climático y sus consecuencias ya están, por desgracia, a la vista de todos y de todas. También advertían de que era más económico tomar medidas y evitar el calentamiento global que paliar las consecuencias. Ya sabemos que nuestra tierra, siempre catalogada por los estudios científicos como territorio de alta vulnerabilidad, el coste económico asciende hoy a millones de euros. Según la Junta de Andalucía, la cifra asciende a 500 millones de euros los daños que hemos sufrido con estas últimas lluvias torrenciales. Ante esta evidencia, las recetas que se plantean y que se siguen trayendo siguen siendo las mismas que nos han traído a los desastres que estamos sufriendo actualmente. Agua para todos y para todos, como si el agua fuera un recurso ilimitado. Como decía, esta presa lleva en el Plan Hidrológico Nacional desde el año 2001. En aquel año, los vecinos y el Gobierno municipal de Guaro se movilizaron y pararon el proyecto. Luego, en 2006, ya no se hablaba de presa, se rebajó el tono y se hablaba de azud. En Coín, un azud que iba acompañado de canalizaciones para llevar el agua hasta Málaga capital. Ese año también el municipio de Coín se movilizó y pararon aquel proyecto. En aquellos años, 2001 y 2006, solo había una justificación, y era llevar más agua para cubrir las necesidades de Málaga capital. Sin embargo, ahora, con el decreto de sequía aún en vigor por parte de la Junta de Andalucía y las restricciones que este decreto impone para la agricultura y con la sensibilidad a flor de piel tras las desgracias por las inundaciones,
añaden 2 justificaciones más para intentar convencer, 2 justificaciones sin soporte legal ni tampoco científico. La primera, que van a garantizar el abastecimiento a las explotaciones agrícolas y ganaderas, cuando saben que eso no lo pueden garantizar por la Ley de Aguas, que en este caso, en caso de sequía, prioriza sí o sí el abastecimiento urbano. Y las comunidades de regantes lo saben porque lo han sufrido este verano con el decreto de sequía de la Junta y que han tenido limitado ese abastecimiento de agua. Por ejemplo, las comunidades de regantes que dependen en nuestro municipio pues, de los embalses del pantano del Conde del Guadalhorce, que han tenido restricciones de agua. Una ley, la de aguas, que, por cierto, ustedes hoy están diciendo aquí una cosa, pero una ley que están ustedes modificando en estos días para que efectivamente el regadío y la agricultura queden relegados todavía por detrás de nuevos usos que ustedes quieren poner ahora mismo por delante de la agricultura y la ganadería. Por lo tanto, aquí dicen que quieren garantizar el abastecimiento con esta presa, pero, sin embargo, están modificando la Ley de Aguas para dejar a la agricultura y a la ganadería relegadas aún más atrás en los usos. La segunda justificación, hablan ustedes de la regulación de avenidas y, por lo tanto, también de inundaciones. Y sabemos, porque está a la vista de todos, que una presa no soluciona los problemas que generan las avenidas torrenciales de agua. El ejemplo que tenemos más cercano es Álora. Álora tiene aguas arriba el conjunto de embalses de los pantanos del Conde del Guadalhorce. Sin embargo, aun teniendo una presa que dicen ustedes que eso va a evitar las inundaciones, Álora se inunda constantemente. Por lo tanto, las soluciones que plantean se tornan totalmente ineficaces. Hablan también en su tercer acuerdo que van a requerir o que quieren requerir que el proyecto garantice de forma expresa el abastecimiento de agua para consumo humano a los municipios y núcleos de población del ámbito de influencia. Se contradice nuevamente el Partido Popular porque este verano, cuando estábamos en plena sequía, ustedes de lo que hablaban era de solidaridad, de que el agua era de todos y que había que repartirse entre todos. Y ustedes hoy plantean que no, que ese agua se quede para los municipios que se ven afectados. Entonces, haría falta que se aclararan exactamente qué es lo que están pidiendo, aunque bueno, el ámbito de influencia es Málaga capital también, porque el río Guadalhorce llega hasta Málaga y esa presa, efectivamente, entiendo yo que ustedes entenderían que ese ámbito de influencia también llegara a Málaga capital. Después de estas 2 justificaciones que han añadido nuevas en este transcurso de más de 20 años, solo queda, pues, la justificación original, que es que Málaga capital y el desarrollo de Málaga capital necesita más agua. Lo que pasa es que ahora pues, han encontrado otras 2 justificaciones con las que pretenden tapar este objetivo fundamental y principal para que no se note tanto. Pero claro, lo hacen porque saben cuál va a ser la respuesta de los ciudadanos y de las ciudadanas. En Guaro, imagino que cuando llegue de nuevo esta cuestión, pues los vecinos y las vecinas no querrán perder sus tierras de cultivo que quedarán sepultadas bajo el agua que se pretende almacenar. También en Tolós, que pasará lo mismo. Y en Coín, Pizarra o Cerralba, las explotaciones agrícolas y ganaderas verían seriamente comprometidas los recursos de agua de los que actualmente disponen. Incluso este municipio se vería afectado porque contamos con un pozo de Río Grande que seguramente vería mermado el caudal que ahora mismo tiene. En estas soluciones estructurales, curiosamente, no mencionan la que sería más sostenible y útil. No le piden a la Junta de Andalucía que resuelva, por ejemplo, el problema de la depuración de agua, que sería fundamental para garantizar el abastecimiento agrícola y ganadero y completar el ciclo integral de agua, cumplir la normativa autonómica, la estatal, la europea y empezar a paliar las consecuencias del cambio climático. Depurar las aguas es fundamental. Sin embargo, la Junta de Andalucía sigue sin depurar las aguas de Alaurín el Grande. En su momento, el Partido Popular perdió la oportunidad de que Alaurín el Grande tuviera una depuradora propia y poder garantizar el agua para los regadíos de nuestro municipio. Dejaron a Alaurín sin esa posibilidad y ahora estamos atrapados en la inoperancia del Gobierno andaluz, que siguen sin darnos solución. Eso sí, el canon de infraestructuras hidráulicas, el señor Moreno Bonilla lo ha subido un 30% en el recibo del agua.
Pero aunque nos cobran más, la depuradora no está y el arroyo de la Villa y el río Faala siguen siendo una cloaca a cielo abierto. Estaría bien que pidieran mejoras para nuestro pueblo, segundo médico de urgencia, especialidades médicas, la depuradora, inversiones en los caminos rurales, de los caminos de confederación, de vías pecuarias, todos de la Junta, pero prefieren atizar la sensibilidad de las personas con falsas promesas y con soluciones ineficaces. Porque esa presa acabará con las huertas de Guaro y de Tolox, compromete los usos actuales agua abajo, no garantiza el agua a todo el mundo y no ofrece seguridad frente a las avenidas. Yo lo que les sugiero es que escuchen a los científicos que llevan más de 70 años diciéndonos a los políticos qué es lo que tenemos que hacer y cuáles son las soluciones serias, rigurosas y estructurales. Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Partido Popular. Gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer el voto favorable que ha manifestado el grupo de Vox. Y respecto al equipo de gobierno, pues bueno, desde el máximo respeto, yo entiendo que el debate que usted ha abierto, pues bueno, responde más a unos criterios políticos, ideológicos, que son respetables evidentemente, pero que no era ni es el objetivo de esta moción. Ha expuesto usted cuestiones relativas a, bueno, al cambio climático, que es un tema sobre el que se puede, por supuesto, debatir en cualquier momento, o incluso la depuración de aguas, como he hecho referencia en última instancia. Sí decirle que incluso ha dejado un poco leer entre líneas que las presas no tienen mucha utilidad, o así al menos lo he entendido yo. Creo que hay bastantes ejemplos en nuestro territorio. Creo que solamente fijándose en el suministro de agua, pues se entiende que la utilidad está ahí. Pero, insisto, nuestra idea no es entrar en un debate sobre esas cuestiones, simplemente es poner de manifiesto nuestra posición respecto a este proyecto, que consideramos que puede ayudar a paliar una serie de problemas que en nuestro territorio cada vez se han ido dando más, y que el hecho de que ya, como ya también ha indicado usted, se encuentre incluida en la planificación hidrológica, sea una obra que se ha declarado como de interés general, pues de alguna manera da respaldo a este proyecto que solicitamos que se impulse. Lo que sí que no entendemos cómo usted pues hace referencia a que nosotros no reclamamos la depuración de aguas del municipio, que la Junta no hace nada al respecto. ¿Cuánto ha hecho la Junta antes, por ejemplo, respecto a ese tema? Es que no comprendemos cómo a raíz de un asunto como este enfoca usted el debate hacia la depuración de agua, máxime, sabiendo que durante muchos años la Junta ha hecho bien poco respecto a este tema, al igual que con el canon del agua, al que también ha mencionado. En definitiva, insisto, sin ánimo de llevar el debate hacia donde consideramos que no es la esencia de la moción, nosotros sí entendemos que se trata de un proyecto importante, que, como se indica en uno de los acuerdos, solicitaríamos que se realizase siempre desde el máximo respeto medioambiental, lo cual incluiría naturalmente a toda la comunidad de agricultores y que se desarrollaría teniendo en cuenta también todas sus necesidades y, por tanto, insistir en que entendemos que es algo importante y que desde este Pleno debemos manifestar nuestro apoyo y nuestra intención a que se ejecute una obra de estas características. Portavoz de Vox, portavoz del equipo de gobierno. Bueno, simplemente matizarle al portavoz del Partido Popular. Usted trae aquí porque defiende una posición política e ideológica, y creo que criminalizar o echarnos en cara que cada vez que nosotros planteamos nuestros argumentos es una cuestión, una crítica ideológica y política, y parece que eso es repudiable, pues le pediría que no dejara entrever esas cuestiones, porque aquí todos estamos para defender posiciones políticas e ideológicas, y quien diga lo contrario falta la verdad. Simplemente yo no he dicho que las presas no tengan mucha utilidad, digo que la utilidad que se pretende argumentar ahora para seguir impulsando lo que ustedes creen que hay que hacer para garantizar el abastecimiento de agua potable a todos los usos que de los que depende el agua,
nosotros no la compartimos y le hemos expuesto los motivos por los cuales no los compartimos, que aparte de poder ser una parte de nuestra ideología, está basado también en lo que llevan los científicos advirtiendo durante 70 años, que es que seguramente si esos 500 millones de euros que tenemos ahora de daño se hubiesen invertido en otras cuestiones, como mejorar las redes de distribución de agua que no tengan pérdidas, como mejorar los caudales ecológicos y respetar el ciclo natural y realizar inversiones y presas donde realmente haga falta, pero si lo que pretendemos es una planificación desde el despilfarro y desde la falta de planificación y de gestión que hay actualmente, pues efectivamente las inversiones se hacen pues a salto de mata y sin tener en cuenta los daños o los perjuicios que pueden tener. Por lo tanto, las presas tienen su utilidad, pero para nuestro punto de vista no tienen la que se persigue o la que se está intentando justificar. Y bueno, simplemente le digo que no defienden eso porque hasta el momento no han traído ustedes aquí ninguna moción para reclamarle a la Junta de Andalucía que ejecute las obras de la depuradora de Alhaurín el Grande. Simplemente por esa cuestión, cuando ustedes la traigan, pues les reconoceré que ustedes están defendiendo también cuestiones y necesidades de nuestro pueblo en este pleno. Así que simplemente, pues eso, reafirmar lo ya dicho y que por nuestra parte nuestro voto será en contra porque entendemos que esta presa no va a dar solución ni a los problemas que tienen ahora mismo de inundaciones aguas abajo, ni va a ofrecer seguridad frente a las avenidas, ni va a garantizar agua para todo el mundo, porque ustedes saben que eso no es real, y que creemos que la línea es escuchar ya a los científicos y tomar las medidas que llevan poniendo encima de la mesa durante muchos años. Portavoz del Partido Popular para cerrar la... Simplemente, y ya casi que no es relativo a la moción propiamente dicha, sí es sobre el tema de la depuración de agua. Usted no me podrá negar que la Junta de Andalucía en los últimos años ha dado un impulso definitivo hacia el proyecto de la depuradora. Después de muchísimos años reclamándolo y, como usted bien sabe, porque ya lleva tiempo en este ayuntamiento, se ha reclamado durante muchos años, y ahí está ahí la documentación, no es algo que diga yo, esas obras. Y, por tanto, ese impulso está. Así que a lo que me refiero precisamente con el tema ideológico no es que usted no defienda su posición, que evidentemente es su derecho igual que el nuestro. Lo que sí me refiero es a llevar el debate hacia una posición que va persiguiendo pues otros objetivos que creo que se alejan del que pretendíamos plantear. Gracias. Pasamos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? Se rechaza la moción presentada por el Partido Popular. Con el voto en contra de Izquierda Unida, Partido Socialista, 100% Alhaurín, y los votos a favor de Vox y Partido Popular. Pasamos al quinto punto del orden del día. Seguimiento y control, dación de cuenta del informe de morosidad del Ayuntamiento de la Línea Grande, Organismo Autónomo de Desarrollo Local, FAALA y Patronato Municipal de la Vivienda, correspondiente al cuarto trimestre del año 2025. Tiene la palabra el portavoz del equipo de gobierno, Luis Miguel Molina Almirante. Pues, buenas tardes a los presentes y a los que nos siguen desde su domicilio a través de la radio y televisión municipales. Pues dentro de este apartado de seguimiento y control del orden del día, damos conocimiento al Pleno del informe de morosidad correspondiente tanto del Ayuntamiento, el Patronato Municipal de la Vivienda, así como también del órgano autónomo FAALA. Como titular podemos indicar que el periodo medio de pago de este cuarto trimestre para el Ayuntamiento, el Patronato Municipal de la Vivienda y también el órgano autónomo FAALA es la cantidad de 17,08 días. Si recordamos el trimestre anterior, que era de 16,11, supone prácticamente seguir en la línea positiva del mes anterior. Por el volumen de pago nos vamos a centrar principalmente en el Ayuntamiento, ya que como en otros trimestres, tanto el Patronato como el órgano autónomo FAALA tienen una actividad mucho más inferior con respecto al Ayuntamiento. En el Ayuntamiento, los pagos realizados dentro de plazo legal en este cuarto trimestre del año 2025 ascienden a 842 facturas que se han pagado por un importe total de 3.038.000 euros. Y fuera de plazo legal, 800 facturas por un importe de 1.076.000 euros. El volumen de pago realizado en este tercer trimestre del año 2025 asciende a una cantidad de 4.090.000 euros,
Por esta cantidad, por este volumen de pago, es la tercera mayor cantidad de pago que se realiza en un trimestre. Recordamos que el segundo trimestre del 25 ascendía a 4,8 millones de facturas pagadas, en el segundo trimestre, el primer trimestre del 2023, 4,3, y la indicada de este trimestre, de cuarto trimestre de 2025, por la cantidad de 4.090.000 euros. Con respecto a pendientes de pago, dentro de plazo, quedan por pagar 395 facturas por un importe de 754.000 euros y fuera de plazo 116 facturas por 257.000 euros aproximadamente. Esto supone que está pendiente de pago 960.000 euros, lo que supone la mejor cifra en los últimos 10 años desde que tenemos datos fiables. Hemos pasado de tener la mayor deuda en facturas en junio de 2023, con una cantidad de 4.600.000 euros en facturas sin pagar, a pasar a una cantidad de 900.000 euros, lo que supone un descenso de un 500% aproximadamente. En este cuarto trimestre de 2025, el Patronato de la Vivienda se ha pagado 2 facturas dentro de plazo por un importe de 3.020 euros y otras 2 facturas fuera de plazo por un importe de 3.020 euros, no quedando ninguna factura pendiente. Con respecto al órgano autónomo de desarrollo local FALA, se han pagado dentro de plazo 59 facturas por un importe de 79.500 euros y otras 2 facturas fuera de plazo por un importe de 675 euros, quedando por pagar una factura dentro de plazo por un importe de 54 euros y otra fuera de plazo por 946 euros. Estos son los datos y así lo ponemos en conocimiento de este Pleno. Muchas gracias. Portavoz de Vox, portavoz del Partido Popular. ¿Alguna intervención más? Pues entonces nos damos por enterados de este quinto punto del orden del día. Sexto punto, dación de cuenta del informe de intervención número 33 del 29 de enero de 2026 sobre la ejecución del presupuesto y del movimiento y la situación de la tesorería del Ayuntamiento de la Molina de Grande, Organismo Autónomo de Desarrollo Local FALA y Patronato Municipal de la Vivienda, correspondiente al cuarto trimestre del año 2025. Tiene la palabra el portavoz del equipo de gobierno, Luis Miguel Molina Almirante. Sí, muchas gracias. Es un documento técnico de intervención que muestra los datos sobre los gastos y los ingresos durante los 12 meses del año, tanto en el Ayuntamiento, el órgano autónomo FALA, como también el Patronato Municipal de la Vivienda. No es una liquidación definitiva, pero no irá muy lejos de los presentes datos que hoy se presentan en este cuarto trimestre. Si nos centramos en el Ayuntamiento, que como igual que pasaba con el aspecto de la morosidad, es donde soporta mayor actividad, y transcurrido estos 12 meses, y a fecha de hoy, y a la espera de la liquidación definitiva, podemos decir los siguientes datos. Respecto al gasto, en concreto el capítulo 1, en gasto personal, para todo año se presupuestó 13.326.000 euros y finalizado el cuarto trimestre, las obligaciones reconocidas son de 14.400.000 euros. Esta diferencia se basa en los cursos de formación y empleo que se han ido realizando este año y que suponía no haberlo previsto y se ha tenido que prever con posterioridad. Otro gran pilar del gasto es el gasto corriente. Se sitúa en unos 10,47 millones, 10,470.000, y finalizado el cuarto trimestre, cuando estaba presupuestado en 10,3, es decir, que prácticamente se ha gastado en este cuarto trimestre, una vez finalizados los 12 meses, prácticamente aquello que se había calculado. Este control es como consecuencia del control férreo que hace cada uno de los concejales en sus diferentes áreas, no gastando más aquello de lo que estaba establecido en el presupuesto, sin perjuicio de las posibles modificaciones que se puedan producir como consecuencia de la liquidación definitiva. El resto de capítulos de gasto lo encontramos prácticamente con el 100% presupuestado, tanto en transferencias corrientes como también respecto al capítulo 7 de transferencia de capital, el capítulo 8 activos financieros o el capítulo 9 de pasivos financieros. Solamente en inversión nos encontramos un cierto desequilibrio en el que presupuestado estaba 10,5 millones y las obligaciones reconocidas son 3, lo que supone en torno al 33% de lo que estaba presupuestado. Respecto a los ingresos, estamos por encima del 100% de los ingresos reconocidos en los impuestos
y por debajo tanto de los impuestos indirectos como también de las tasas y otros ingresos. En este caso, el 66% respecto a los indirectos y un 29% respecto a las tasas y otros ingresos, que coinciden principalmente por la no emisión tanto de las cuotas de urbanización como también de las contribuciones especiales que se habían proyectado en el presupuesto original. Respecto a las transferencias corrientes, sí hay un notorio incremento de casi 3 millones, estaba presupuestado en 12,6 millones y finalmente las obligaciones reconocidas son de 15,3. Son los ingresos recibidos por parte de la Administración General del Estado, ingresos recibidos por las actualizaciones de estas aportaciones que hace la Administración General del Estado, como consecuencia de los incrementos que se han producido durante años anteriores y evidentemente afecta de manera poderosa en este cambio de la liquidación del presupuesto. Respecto a los demás capítulos, el único desproporcionado con respecto a lo presupuestado es la transferencia de capitales, el capítulo 7, en el que estaba presupuestada en torno a los 4 millones y finalmente hay obligaciones reconocidas en torno a 1 millón. En términos general, podemos decir que son unos datos extraordinarios, que la diferencia entre ingresos y gastos reconocidos transcurrido el cuarto trimestre son de casi 4 millones de euros. Se han ingresado en torno a 36.500.000 euros y se han gastado en torno al 32.693.000. Vuelvo a repetir, independientemente de la liquidación definitiva que se haga. Tenemos que recordar de dónde venimos. Cuando este equipo de gobierno llegó a este ayuntamiento de 2023, se encontró con una diferencia presupuestaria de 3,5 millones entre ingresos y gastos. Había 3,5 millones más de gastos que de ingresos. Han transcurrido 12 años y medio, casi 3, y las cuentas de este ayuntamiento tienen un superávit de casi 4 millones de euros. Respecto al órgano autónomo FALA, como el Patronato de la Vivienda, podemos calcularlo como un ingreso totalizador, es decir, los ingresos en cuanto al órgano autónomo FALA ascendían o se presupuestaron en 1.400.000 euros y el transcurrido el cuarto trimestre de este 2025 existen unos derechos reconocidos de 1.700.000 euros. Un pequeño incremento de en torno a 300.000 euros. Y con respecto al gasto, el órgano autónomo FALA se presupuestó en 1.400.000 euros y el transcurrido el cuarto trimestre las obligaciones reconocidas son 1.400.000 euros, prácticamente igual. Respecto al Patronato Municipal de la Vivienda, el primero, en términos generales, volvemos a explicar, los ingresos se habían presupuestado tanto en cuanto a unos 423.000 euros y transcurrido el cuarto trimestre existen unos derechos reconocidos de 85.000. Una gran disminución respecto a lo presupuestado para ingresos, que se compensa gracias a la disminución también del gasto. En este caso, el gasto estaba presupuestado en 441.000 euros y finalmente ha sido 27.000. Estos son de manera somera y resumida los datos de la liquidación transcurridos estos 4 primeros trimestres. Reitero que no son datos definitivos y estamos a la espera de la liquidación final y veremos si confirmamos estos datos actuales o no. Finalmente, indicar que, salvo error o omisión de algún dato de los que se han aportado en este procedimiento, la estabilidad presupuestaria está garantizada. Es decir, el Ayuntamiento, el órgano autónomo FALA, así como también el Patronato Municipal de la Vivienda, tienen más ingresos que gastos. Y es más, no solo está equilibrada, sino que tiene un superávit importante, que en el caso del Ayuntamiento asciende a 1,2 millones. Ya hemos indicado los casi 4 millones de diferencia entre ingresos y gastos, pero si quitamos los gastos financieros, es decir, el préstamo que había solicitado este ayuntamiento, todavía sigue manteniéndose ese superávit. Recuerdo que en la exposición de presupuesto del año 2025 la preocupación de la oposición era por la estabilidad presupuestaria. En este caso, el tiempo nos ha dado la razón. Son buenas noticias y deberíamos sentirnos muy orgullosos de estos datos, tanto del equipo de gobierno como el de la oposición. Muchas gracias. Portavoz de Vox, portavoz del Partido Popular. ¿Alguna intervención más? Nos damos, por lo tanto, por enterados. Punto 7 del orden del día, dación de cuenta de decretos y resoluciones de alcaldía del número 1/2026 del 2 de enero de 2026 al número 545/2026 del 30 de enero de 2026. ¿Nos damos por enterados? Nos damos por enterados.
Punto 8. Dación de cuenta del decreto número 245/2026 del 20 de enero de 2026 sobre sustitución de la alcaldía desde el 23 de enero hasta el 26 de enero de 2026. ¿Nos damos por enterado? También nos damos por enterado. Punto 9. Dación de cuenta del decreto número 501/2026 del 29 de enero de 2026 sobre designación de representación y defensa de este ayuntamiento en el procedimiento ordinario número 750/2025 seguido ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia con sede en Málaga. ¿Alguna pregunta, alguna duda al respecto? Nos damos, por lo tanto, ¿nos damos por enterado? Nos damos por enterado. Punto 10. Dación de cuenta del decreto de alcaldía número 410/2026 del 27 de enero de 2026 sobre avocación de competencia delegada en Junta de Gobierno local respecto a la aprobación de las bases reguladoras del procedimiento de selección de candidatos y preseleccionados por el Servicio Andaluz de Empleo para formar parte del programa Actívate Joven. ¿Tiene alguna intervención el...? ¿No? Cuestión de, si hay alguna duda, corría prisa el poder formular esas bases y por eso se hizo la vocación a favor de la Junta de Gobierno local. ¿Alguna intervención? Nos damos por enterado también. Pasamos al punto 11, asuntos que se declaran de urgencia. Aquí hay una moción que, en conmemoración del día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, habría que, evidentemente, votar la urgencia, la inclusión por urgencia en el orden del día, salvo que haya aquí alguna intervención. Ninguna. Pasamos a la votación. ¿Votos a favor de incluir esta moción en el orden del día? Se aprueba por unanimidad y pasaríamos, por lo tanto, a la moción propiamente dicha. Tiene la palabra la portavoz del equipo de Gobierno, Susana García. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Voy a proceder a leer esta moción y quería hacer un pequeño inciso al portavoz de Vox. Decirle que esta moción, aunque yo pertenezca al Partido Socialista, yo hoy estoy aquí como concejala de este ayuntamiento, concejala de Igualdad, y represento al equipo de Gobierno. Porque si yo leyera la moción que tiene el Partido Socialista, que si usted puede verla, es totalmente diferente. Es una moción neutral y ya aparece en diferentes puntos que voy a leer esta moción. Se suele leer la moción de todas las diputaciones andaluzas. Por si tiene usted esa duda, que no es una moción de mi partido, sino no tendría problema también en leérsela. Bueno, pues voy a proceder a la lectura. El Día Internacional de la Mujer, conmemorado cada 8 de marzo, constituye una fecha de reivindicación, reflexión y compromiso colectivo con la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres. Este día tiene su origen en las luchas históricas de las mujeres por la conquista de derechos fundamentales, la mejora de sus condiciones laborables, su participación en la vida pública y el reconocimiento de su papel en el desarrollo social, económico, cultural y político. En las últimas décadas, nuestra sociedad ha experimentado avances significativos en materia de igualdad. En España, la incorporación de la mujer al mercado laboral ha aumentado notablemente, pasando de tasas de actividad inferiores al 30% en la década de los años 70 a situarse actualmente por encima del 53%, según datos del Instituto Nacional de Estadística. Asimismo, la presencia femenina en la educación superior supera el 55% del alumnado universitario, reflejando un progreso evidente en el acceso al conocimiento y a la cualificación profesional. En el ámbito político, las mujeres han incrementado su presentación en las instituciones públicas, alcanzando en el Congreso de los Diputados aproximadamente un 44% de presencia femenina. A nivel local, cada vez son más las mujeres que asumen responsabilidades de gobierno y liderazgo, contribuyendo
a la construcción de políticas públicas más inclusivas y representativas. Sin embargo, pese a estos avances, los informes de evaluación del impacto de género elaborados por organismos nacionales e internacionales, como el Instituto de la Mujer, Eurostat o Naciones Unidas, evidencian que persisten importantes desigualdades estructurales. Entre ellas, destaca la brecha salarial de género, que en España se sitúa en torno al 18-20%, según diversas metodologías de cálculo, reflejando diferencias en retribuciones, acceso a puestos de responsabilidad y reconocimiento profesional. Igualmente, las mujeres continúan asumiendo mayoritariamente las tareas de cuidado no remuneradas, dedicando, según el INE, cerca del doble del tiempo que los hombres a labores domésticas y atención familiar. Los estudios sobre evaluaciones de impacto de género también señalan la persistencia de la segregación horizontal y vertical en el mercado laboral, donde las mujeres están sobrerepresentadas en sectores más precarios y continúan infrarrepresentadas en puestos directivos y de alta responsabilidad empresarial. En el plano social, diversas encuestas, como realizadas por el Centro de Investigación Sociológica, muestran una evolución en la percepción del feminismo en la sociedad. Aproximadamente entre el 45 y 50% de las mujeres españolas se identifica actualmente como feministas, mientras que en otros porcentajes significativos comparten los principios de igualdad, aunque no utilice esta denominación, lo que refleja un avance en la conciencia social sobre las necesidades de garantizar derechos equitativos. Desde el ámbito municipal, como administraciones más cercanas a la ciudadanía, resulta imprescindible reforzar el compromiso institucional con la igualdad, impulsando actuaciones que favorezcan la eliminación de desigualdades, promuevan la corresponsabilidad y garanticen la igualdad de oportunidad entre todos los ámbitos de la vida. El Ayuntamiento de Laurín el Grande ha demostrado históricamente su implicación en la promoción de políticas de igualdad, siendo fundamental continuar desarrollando iniciativas que permitan avanzar, hacia una sociedad más justa, inclusiva y democrática. Proponemos reafirmar el compromiso institucional con la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, promoviendo políticas municipales que integren la perspectiva de género en todas las áreas de gestión. Desarrollar programas de sensibilización y educación en igualdad, dirigidos especialmente a la población más joven, que fomentan relaciones igualitarias, la prevención de la violencia de género y la eliminación de estereotipos. Impulsar políticas de conciliación y corresponsabilidad, promoviendo servicios municipales que faciliten el equilibrio entre la vida personal, familiar y laboral. Fomentar la participación social, política y económica de las mujeres, apoyando a asociaciones, colectivos y proyectos que promuevan el liderazgo femenino y el empoderamiento de las mujeres en el municipio. Reforzar la colaboración entre otras administraciones públicas, entidades sociales y tejido empresarial, con el objetivo de desarrollar estrategias conjuntas que favorezcan la igualdad efectiva. Dar difusión a las actividades conmemorativas del Día Internacional de la Mujer, promoviendo la participación ciudadana y el reconocimiento del papel de la mujer en el desarrollo del municipio. Y por último, sumarnos, como cada año, al manifiesto que publiquen todas las diputaciones andaluzas. Tiene la palabra el portavoz de Vox. Sí, bueno, pues, compañera Susana, lo primero que quiero es desearte que pases un feliz día. Tanto usted como yo pertenecemos o formamos parte de dos partidos políticos a nivel nacional, y tanto su moción como la mía vienen de arriba, vienen de la Ejecutiva. La idea principal, de hecho, usted la está presentando ahora porque el 8 de marzo y recientemente. La única diferencia entre su partido y el mío
es que nosotros cuando decimos cumplimos la palabra y somos capaces de abandonar los puestos de mando o de organización en cualquier región o alcaldía por cumplir la palabra dada a nuestros votantes. Y ustedes, pues, ahora mismo tenéis un problema bastante grande con la UCO. Con respecto a esto, pues, sigo y le contesto sobre esa moción que usted ha traído hoy. Este 8 de marzo debemos alzar la voz por la defensa genuina y honesta de todas las mujeres que cada día se levantan para hacer de nuestra sociedad un lugar mejor. Todos tenemos en mente mujeres que, mediante su esfuerzo, cariño y dedicación, han influido de forma decisiva en algún momento de nuestras vidas. En un día como hoy debemos reflexionar sobre cuáles han sido los efectos reales de las políticas de género de los últimos años y si éstas han supuesto un verdadero avance o han servido para garantizar una igualdad efectiva entre hombres y mujeres y un mayor bienestar para el conjunto de la sociedad española. La gran mayoría de los españoles creen que los únicos beneficiados de la ideología de género y del feminismo no han sido las mujeres, sino una casta política que ha utilizado los recursos públicos para el adoctrinamiento y el despilfarro político y se ha servido del dolor de las muchas mujeres para hacer un rentable negocio. Al contrario de lo que intentan imponer las ideologías corrosivas que sufrimos hoy, la defensa intrínseca y total de la mujer es compatible con la defensa del hombre y, de hecho, no puede entenderse una sin la otra, al ser ambas necesarias y complementarias. Hoy en España, mujeres y hombres se enfrentan a problemas comunes como la precarización de las condiciones laborales, el aumento del coste de la vida y la pérdida de poder adquisitivo, las dificultades para poder acceder a una vivienda y formar una familia, las dificultades para conciliar la vida familiar y laboral o el gravísimo aumento de la inseguridad. Dichos problemas han sido provocados por las mismas instituciones empeñadas en dividirnos y enfrentarnos como sociedad. Y solo trabajando juntos y unidos en el propósito de mejorar lo que nos une en común a todos, podremos recuperar la prosperidad y el bienestar que nos han arrebatado décadas de nefastas políticas. Defender a la mujer no implica enfrentarla con el hombre y por eso rechazamos un feminismo radical que trata de imponer un dogmatismo de género dañino que ha terminado aprobando leyes de género nefastas para la sociedad en un conjunto y para las mujeres en particular. Las mujeres y los niños tienen derecho a vivir en un entorno seguro, sin miedo, sin violencia y sin su protección y sin que su protección quede supeditada a intereses políticos. Sin embargo, las políticas del Gobierno de Pedro Sánchez no solo han servido para criminalizar a la mitad de la población y para destrozar la presunción de inocencia, sino que han contribuido a acrecentar la inseguridad que sufren las mujeres en todos los ámbitos de la vida. En 2024 fueron asesinadas 47 mujeres a manos de sus parejas o exparejas y 9 menores como consecuencia de violencia en el entorno doméstico, la mayor cifra de menores asesinados desde el año 2013. Lejos de protegerlas, las inversiones multimillonarias, más de 20.000 millones de euros, en políticas de igualdad, adoctrinamiento feminista y subvenciones a organizaciones radicales no han tenido efecto positivo alguno en la seguridad y en la protección de la salud de las mujeres. Especialmente su gran herramienta legislativa prevista para proteger a las mujeres, la conocida como Ley del sí es sí, que ha beneficiado a más de 1.400 criminales sexuales, incluyendo a violadores y a pedrastras. Asimismo, el Ministerio de Igualdad ha anunciado un nuevo aumento del presupuesto destinado en políticas de género, prometiendo un incremento de 20 millones para el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, pasando de 140 millones a 160 millones. Por otra parte, ante las situaciones concretas de abusos y violencia contra mujeres y niñas, los partidos del Gobierno han preferido ocultar y abandonar a las víctimas antes de asumir las responsabilidades políticas sobre víctimas que estaban bajo tutela de la Administración. Así sucedió en casos como las menores tuteladas en la Comunidad Valenciana y Baleares, abandonadas por gobiernos del Partido Socialista que prefirieron protegerse a sí mismos,
a protegerlas a ellas y a denunciar y atajar situaciones de abusos sistemáticos y conocidos. Muchísimas gracias. Tiene la palabra la portavoz del Partido Popular. Hoy se trae a este pleno una moción con motivo del Día Internacional de la Mujer, el día 8 de marzo, y aquí lo que traemos es una declaración que se ha acordado con las distintas diputaciones de Andalucía y que, bueno, pues al final muestra un acuerdo que creo que es lo que requiere estos problemas, un acuerdo de los distintos partidos políticos, de las distintas personas de distintas ideologías y que al final, bueno, pues creo que es una declaración de intenciones al margen de otros problemas que yo creo que todos sabemos que existen. No somos ciegos y sabemos que hay muchas cuestiones en las que hay que trabajar. Hay muchas cuestiones en las que hay que tener presente pues, nuevas políticas, hay cuestiones que sabemos que fallan a diario, hay cuestiones que sabemos que el coste de la vida ha subido. Todo eso yo creo que lo sabemos todos los que formamos parte de este pleno y creo que lo que tenemos que hacer es trabajar unidos para poder evitar estas cuestiones, cada uno en el lugar que le corresponda. A uno le corresponderá en este municipio, a otros le corresponderá en otras instituciones, pero creo que debemos evitar hacer política de este tema. Creo que es algo que deberíamos de tener claro porque eso nos puede tocar a cualquiera y lo hemos vivido hace unos días en nuestro municipio. Y a todos nos hubiese gustado poder evitarlo, pero no se ha podido evitar. Y seguramente que muchos de nosotros y de las personas que están en la calle se preguntan o nos preguntamos ¿qué se podía haber hecho para evitar esto? Pero al final ninguno tenemos la respuesta. Entonces, es fácil tener respuestas cuando no tenemos responsabilidades de gobierno, es fácil tener respuestas cuando no está en nuestra mano el poder cambiar esas cuestiones, pero la realidad es que si esto fuese fácil, pues probablemente no sería como es y no estarían pasando las cosas que pasan a día de hoy. Así que nosotros, como grupo municipal, nos vamos a sumar a esta declaración que hoy se trae aquí, que es lo único que se trae, una declaración con motivo del Día Internacional de la Mujer, con motivo del día 8 de marzo, que han aprobado todas las diputaciones de Andalucía y que consideramos que es importante estar unidos en esta lucha, porque si unidos no es fácil, imaginaros cómo será si no hay unión entre las personas que tienen que trabajar para evitarlo. Muchas gracias. Portavoz del equipo de gobierno. Bueno, pues quiero agradecer a la portavoz del Partido Popular que su grupo sí ha comprendido el motivo de traer esta moción. Como bien dice, deberíamos de estar todos y todas unidas y unidos porque hemos vivido de lleno en nuestro municipio una gran desgracia no hace tantos días y no hay ni un partido político ni otro y lo que quisiéramos que todo no hubiese pasado ni hubiera posibilidades que no pasase, pero eso no existe por desgracia, se hace todo lo que se puede, pero lo que debemos es de estar todos unidos y unidas. Y también al portavoz del partido de Vox, decirle que, por supuesto, la ideología de su partido es totalmente opuesta a la mía y en ningún momento, no lo sé, esta situación, porque lo que traemos es del 8 de marzo, no del 25 de noviembre, es sumarnos por el Día Internacional de la Mujer. El 25 de noviembre es otra actuación que representa la violencia de las mujeres y yo no sé si usted ha querido mezclar un poco todo ese batiburrillo. Hoy lo que traemos es la conmemoración del Día de la Mujer y sus derechos. Sabemos que tenemos mucho que avanzar, pero tendríamos que avanzar todos juntos porque nadie queremos que pasen desgracias y no está en la mano, no sé, si ustedes algún día gobernasen, de qué forma mágica podrían abordar de que una persona no cometiese un asesinato porque, por desgracia, es lo que quisiéramos todos y todas que no existiese.
Sin más, no tengo más nada que aportar. Agradezco el voto favorable del Partido Popular y también comprendo la postura del partido de Vox. Muchas gracias. Portavoz de Vox. Y no vamos a hacer más declaraciones. Muchas gracias. Portavoz del Partido Popular. Portavoz del equipo de gobierno. Pasamos a la votación. Votos a favor. Abstenciones. Votos en contra. Se aprueba con el voto a favor de Izquierda Unida, Partido Socialista, 100% a Laurín y Partido Popular, y el voto en contra de Vox. Pasamos al último punto de este orden del día, punto 12, ruegos y preguntas. ¿Hay algún ruego, alguna pregunta? Vox, Partido Popular también. Sí. Ilustrísimo señor alcalde, tengo aquí, creo que son 6 preguntas que quiero hacerle. Son fáciles y son cortas. A Laurín el Grande necesita urgentemente... perdón. A Laurín el Grande necesita urgentemente un plan de asfaltado total, tanto en sus caminos rurales como en muchas partes, en muchas calles de nuestro municipio. ¿Qué piensa hacer este equipo de gobierno al respecto? Segunda pregunta, el compañero Sergio pues no está hoy, pero imagino que cualquiera de vosotros sois capaces de contestarme esta pregunta. El pabellón municipal sigue teniendo goteras de agua en el techo y son muchos los usuarios y usuarias que se quejan de esta instalación. Recientemente habéis hecho un vídeo en el cual se dice que se va a reparar ese pabellón y simplemente quería deciros si ese pabellón estará terminado antes del 2026. Tercera pregunta. En calle Los Molinos de Arriba, número 4, hay baldosas sueltas y una señora ha tenido un accidente en ese punto. Rogamos que se reparen esta baldosa lo antes posible. Perdón, ¿en qué lugar? Calle Molinos de Arriba, número 4. Se ha reparado, perdón, se ha reparado la puerta de la escuela, es una pregunta, ¿se ha reparado la puerta de la escuela de música del cuarto de baño para que puedan acceder las personas con movilidad reducida? Quinta pregunta, en el Centro de Salud de Laurín el Grande ya disponemos de una máquina de rayos X. Ahora solo falta la dotación del personal para que puedan realizarse los trabajos. ¿Sabemos algo al respecto? Y sexta pregunta, fuera de las instalaciones del Mercado Central de Abasto de nuestra localidad hay un poste de hormigón el cual está a punto de romperse porque habrá sido dañado por algún camión dando alguna maniobra. Le rogamos se ponga usted en contacto con quien corresponda para cambiar dichos postes antes de que se venga abajo y pueda ocasionar alguna desgracia. Muchas gracias. Partido Popular. Sí, nosotros es un ruego. El día 11 de febrero solicitamos el acceso a un expediente que aprobasteis en Junta de Gobierno el viernes pasado, creo que era día 6, y nos contestan y nos trasladan que tenemos vista del expediente el día 2 de marzo. Nos gustaría si se puede agilizar un poco el acceso a los expedientes, porque estamos hablando casi de 19 días, un expediente que es actual y que seguramente pues está disponible sin ningún problema. Bien, contesto a las preguntas y los ruegos. Sí, es una cuestión. Mire, hace unos días hemos tenido conocimiento que tanto la interventora como el secretario que hoy están aquí presentes y que han hecho la dedicación y hay muchas actuaciones durante los últimos 5 o 6 años, en el caso de la interventora y en el caso del secretario han sido muy breves, pues hemos tenido conocimiento que nos abandonan, muy a nuestro pesar, y claro, en el caso del secretario, pues no nos ha dado mucho tiempo a coger el cariño, pero dentro de eso queríamos agradecerle muy especialmente también a la interventora, porque no solamente ha sido interventora por parte del equipo de gobierno actual, sino también ha sido interventora por parte del equipo de gobierno anterior. Y creo que han sido cerca de 5 o 6 años lo que ha estado con nosotros y, de cierto modo, creo que por el representante máximo de este ayuntamiento y en nombre de todo el municipio, creo que se le debería por lo menos reconocerle un agradecimiento por su trabajo y su esfuerzo y su dedicación con este municipio. Pues estoy conforme, aunque todavía
No pensaba despedirlo porque todavía les queda unos cuantos plenos por delante, pero obviamente me sumo a ese agradecimiento y supongo que todo el pleno municipal, sí, así que, pero bueno, todavía los tenemos para unas cuantas semanas que todavía no sabemos incluso, ¿vale? Así que nada, muchas gracias. Respecto a las preguntas y ruegos de Vox, el plan de asfaltado, pues le comento que en las próximas semanas se va a iniciar pues el asfaltado de varias calles del municipio y que en los propios presupuestos para el año 2026 hay una partida de casi 150.000 euros para asfaltado de varias calles del municipio. En cuanto a las goteras del pabellón 2 del municipal, pues me pregunta que si va a estar listo antes del año 2026, ya le digo que llegamos tarde. Lo que sí es cierto es que existe ya esas partidas presupuestarias en el presupuesto municipal que se está viendo por parte del área de deporte y el área de obras la posibilidad de realizar un proyecto técnico cuanto antes y de actuar cuando sea posible. No quiero comprometerme a ninguna fecha porque luego seguramente me equivocaré y usted me dirá que he sido demasiado optimista, pero sí que estamos en ello porque es además una necesidad. Las baldosas sueltas de calle Molino de Arriba, pues ya ha tomado nota la concejala de Servicios Operativos. El cuarto baño de la Escuela de Música, no estoy al tanto de eso y por lo que veo la concejala del ramo tampoco, pero... Eso ya hace varios plenos, lo dije aquí en pleno y Sergio tomó nota de ello y... Sí, en la Escuela de Música, lo dije aquí, sí. Y, pues bueno, parece ser que todavía no se ha reparado eso y le pedimos... La puerta del servicio de los hombres o de las mujeres, da igual, hay que arreglar alguno para que pueda entrar una persona con un taca-taca, con un carrito o con una sillita de ruedas, que no cabe. Bueno, lo miraremos y le informaremos. En cuanto a la quinta pregunta sobre los personal de Rayo X, hemos solicitado una reunión con el delegado de salud, pues cuando tengamos esa reunión le podremos informar. Y luego el poste de hormigón del mercado de abastos, pues también ha tomado nota Hace falta que pensemos que más allá de nosotros hay más gente que nos escucha a través de la radio y que no puede... Sí, somos conscientes. Parece ser que es un camión que empujó y aparte del póster que hay que moverlo con grúa, precisamente la del ayuntamiento es que está ahora rota, la almeja. El cable también peligra de la caída, pero bueno, estamos en ello y somos conscientes de que existe. Y luego, por último, el tema del ruego del Partido Popular, pues voy a mirarlo y en la medida de lo posible, si se puede hacer la semana que viene, no tenemos ningún problema de que se agilice la vista de ese expediente. Sin más, se da por levantada la sesión. Muchas gracias.